Es momento de escuchar la palabra de Dios. Esta mañana nos acompaña Michael González. Hoy vamos a ver cómo podemos contrarrestar esta ambición egoísta a través de varios ejemplos de la palabra de Dios. De igual forma, si nos centramos en Dios, vamos a ver de que vamos a poder alcanzar lo que sea sin necesidad de pasarnos llevando a alguien, sin necesidad de lastimar personas o lastimar corazones. Siguiente, por favor. Para ello nos vamos a centrar en un versículo bastante clave que es Santiago 3:16. En la Nueva Traducción Viviente nos dice: pues donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. Si se dan cuenta, ahí a mí me gustó mucho esta versión porque justamente nos dice ambiciones egoístas. ¿Qué podemos entender por esa parte? Básicamente de que si se dan cuenta, donde hay envidia, donde hay ambición y donde hay egoísmo, ¿qué es lo que se viene? Va a haber maldad, va a haber desorden y definitivamente no va a estar Dios no va a ser el centro de eso, ¿verdad? Siguiente, por favor. Vamos a tener unas definiciones de la ambición egoísta. Primero vamos a ver qué es la ambición. Como les decía, es el deseo de alcanzar algo, ya sea un logro personal, material o espiritual. La siguiente, ¿qué es el egoísmo? Es la actitud de pensar solo en uno mismo sin considerar a los demás. Y si los unificamos, vamos a tener que la combinación de ambas es crear un deseo desmedido de grandeza, de poder o riquezas, sin importar el costo para otros o para la relación con Dios. Como les platicaba, básicamente si combinamos estas dos en nuestras vidas, ¿qué es lo que vamos a básicamente hacer? Entristecer a Dios y vamos a afectar nuestra relación con Dios. ¿Por qué? Porque muy probablemente vamos a poder alcanzar la riqueza, vamos a poder alcanzar el poder, pero al final todos sabemos de que si no es con Dios, todo eso va a ser pasajero. Y para ello, vamos a continuar. Vamos a leer Génesis 11 del 1 al 9. Ahí van a ustedes a poder observar de que, no sé si alguno de ustedes recuerda que nos habla en la palabra de Dios en este pasaje. Dios nos está diciendo ahí que la historia de la Torre de Babel. De manera resumida, ¿qué pasó en ese entonces? Ese pueblo quisieron venir y construir una torre tan grande que ellos querían venir y tocar el cielo o llegar al cielo a través de sus propias manos. En ese momento, en la palabra de Dios nos cuenta de que todavía la humanidad estaba centrada en un solo pueblo, entonces todos se podían entender. Básicamente vinieron y quisieron alcanzar un poder, el pueblo se unió y vinieron y empezaron a construir esa torre. Pero ¿qué hizo Dios? Si ustedes han leído ese pasaje, nos dice de que Dios vino y ahí fue cuando dispersó a todo el pueblo y básicamente creó distintas naciones y a través de su poder vino y los confundió. ¿Y cómo hizo esto Dios? Empezó a distribuir distintas lenguas. Dios vino y básicamente separó a las personas para que no se pudieran entender y como nosotros del resultado podemos observar de que hubo confusión y división. Entonces la humanidad básicamente quiso hacerse un nombre sin la voluntad de Dios. Quiso revelar, quiso hacer una gran proeza, pero sin enfocarnos en Dios. Entonces básicamente Dios ahí en su infinito poder y castigo los separó, hizo que ninguno de ellos se pudieran entender a través de los idiomas y las lenguas. Cuando la ambición básicamente es impulsada por el deseo del reconocimiento personal, vamos a venir y tener un inevitable fracaso. Vamos a fracasar. Es muy probable que nosotros vamos a poder venir y, como les decía, alcanzar un logro a través de nosotros mismos, si queremos verlos así, pero va a ser un logro temporal o va a ser un logro que muy probablemente va a traer sus consecuencias. Y para ello les quisiera contar un ejemplo de algo que pasó en mi vida, digamos, a través de mi trabajo. Eso fue hace un tiempo, en donde ustedes quienes trabajan van a darse cuenta de que hay, y en todos lados hay mucha ambición, hay mucho egoísmo. En este caso no sucedió directamente conmigo, pero sí fue algo que yo viví, en donde un compañero trajo por querer tener poder, porque ni siquiera iba a alcanzar un beneficio económico, vino y comenzó a poner en mal a uno de los demás compañeros. Solo porque él sentía egoísmo, él sentía ese deseo no quería ver al otro triunfar. Y lastimosamente vino este compañero y comenzó a poner en mal a través de la boca, empezó a hablar de él, básicamente a fijarse en los errores que el otro pobre podía llegar a cometer en el ámbito laboral.
Vino ese compañero y fue tanta la insistencia de la molestadera que tenía con las autoridades, de que al final al otro compañero lo comenzaron a regañar y lo comenzaron a tratar mal. ¿Y qué pasó? Él se terminó yendo. Entonces, y el otro compañero, ¿qué fue lo que logró? Básicamente no logró nada, básicamente solo fue lastimar a alguien o afectar económicamente a la otra persona. Pero en ese momento las autoridades de ese lugar se dejaron influenciar a través de comentarios, a través de los chismes. Entonces empezaron a actuar de mala manera. Pero, ¿qué sucedió con esa persona que les digo yo de que hizo esto? Cuando llegó una autoridad diferente, en donde básicamente a esa persona no le gustaban los chismes, ¿qué creen que pasó? No le hicieron caso, se dieron cuenta de que el quien estaba mal era esa persona, y lo comenzaron a llevar mal y él se terminó yendo. Entonces, como ustedes pueden observar, al final esa ambición de poder o esa ambición de querer algo, para él fue temporal, digamos que se quitó al compañero de encima o de su camino, pero al final no consiguió nada. Él solo le duró unos cuantos meses ese hecho y al final Dios lo terminó castigando, ¿verdad? Porque al final perdió su trabajo. Entonces ahí podemos darnos cuenta de que, como la misma palabra nos dice, a través de esa ambición egoísta vamos a hacer daño y vamos a tratar de alcanzar algo, pero va a ser algo temporal. Siguiente, por favor. Y les hacemos una pregunta en esta mañana. ¿Dónde está puesta nuestra ambición hoy? Para ello vamos a ver unas características también de la ambición egoísta. Y como número 1, tenemos que dice, busca solo el beneficio personal. Y para ello vamos a leer Santiago 13, 14 y 16. Que es el que habíamos leído al inicio, que nos dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Esto nos dice Santiago. ¿Y qué podemos observar de esto? Que la verdadera sabiduría proviene de Dios. La ambición egoísta nos lleva a la confusión y a la desobediencia. Entonces, por lo tanto, nos dice de que buscar ese beneficio personal en un ámbito, digamos, bueno, en todos los ámbitos de nuestra vida van a traer consecuencias si no los hacemos enfocados realmente o venimos y nos ponemos nuestro corazón y nuestros logros en la mano de Dios. Entonces vamos a buscar ese beneficio personal a través de dañar a otras personas. De igual forma, en el segundo punto tenemos no considera a Dios ni a los demás, y de ahí tenemos una lectura que es de Lucas 12, 16, y la palabra de Dios nos dice, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba que dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Entonces, ¿qué pueden observar ahí? Que al fin, es una persona, en esta historia nos dice que una persona logró alcanzar mucho dinero, pero al final, ¿qué hizo con eso? Porque él quería venir y guardar, pero todos sabemos de qué pasa al final con lo material, todo se queda. Va a llegar un momento en nuestras vidas en donde todo tiene que terminar. ¿Y qué pasa si me dediqué toda mi vida solo a trabajar, hacer dinero, pero nunca me enfoqué en los principios de Dios? Al final ese dinero se va a quedar aquí. No, al final, ustedes en la palabra de Dios es clara, digamos, no nos vamos a llevar nada. Incluso qué pasa después de la muerte, pues no vamos a tener todo eso por lo cual guardamos o nos enfocamos en esa ambición de querer más. Al final vamos a llegar a un punto en donde va a ser por gusto, ¿verdad? Siguiente, por favor. Es impulsada por el orgullo y la codicia. Y para ello vamos a leer Proverbios 16, 18. ¿Qué nos dice? Antes del quebrantamiento de la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. De igual forma, no tenemos que ser impulsados en nuestras vidas por ese orgullo y por la codicia, que al final de todo, como nuevamente caemos a lo mismo, esto no nos va a dejar nada bueno para nuestras vidas. Aquí para ello también les quería comentar otro ejemplo de que no solo este egoísmo o este orgullo no se aplica solamente en un ámbito laboral, sino que se aplica también lastimosamente en la iglesia. Para ello tengo, eso sí, pasó algo que pasó conmigo, que eso solo mis papás lo sabían, pero en su momento yo me acuerdo que tenía tal vez unos 13, 14 años, yo tenía el deseo en su momento de poder tocar un instrumento. Yo quería tocar la guitarra, pero en ese momento pues no tenía una guitarra. Gracias a Dios, pues mi tía con mi papá me compraron una guitarra acústica. Me recuerdo que en su momento pues ya tuve la guitarra, pero no podía tocar esa guitarra. ¿Y qué pasó, digamos, en esa etapa de mi vida? Pues quería tocar la guitarra, pero no sabía cómo, ¿verdad?
Entonces, justamente en su momento, en una iglesia donde nosotros íbamos en ese tiempo, algunos hermanos, los hermanos de la alabanza vinieron y básicamente dijeron que iban a hacer unas clases de música, y nosotros con mi hermano nos apuntamos ambos a poder tocar. Él quería tocar el teclado y yo la guitarra, pero nosotros nos dimos algo, digamos, ahí en su momento, bueno, nos inscribimos y empezamos a tocar, a querer ir a aprender. Y al principio todos emocionados, que íbamos a poder aprender, que los hermanos nos iban a enseñar, pero no sabíamos con los que nos íbamos a topar, de que básicamente al grupo de alabanza en ese momento, en esa iglesia, no eran ellos los que querían enseñar, sino que los estaban obligando, el pastor de esa iglesia los que estaba obligando a poder enseñar. Y adivinen qué fue lo que pasó en ese momento. Ellos estaban básicamente enseñando, pero de mala gana. Ellos no querían enseñar. Básicamente, ¿por qué o qué pensamiento podemos obtener en su momento, hasta después de por qué no querían ellos? Porque no querían ser desplazados de sus puestos. Ellos querían ser básicamente los únicos que tocan guitarra, quiero ser el único que toca teclado, y los demás no les quiero enseñar porque no quiero que me reemplace. Ustedes, eso digamos, a alguien que ustedes ven eso, básicamente pues lastima, ¿verdad? O no vemos esa parte y no saben ellos de que a quienes vienen detrás, o que pueden ser niños, pueden ser jóvenes, básicamente los van a desilusionar, digamos. ¿Por qué? Porque estamos hablando en un ámbito de la iglesia, de la alabanza a Dios, que debería venir y poder ser, básicamente no es mi vida, mi servicio dedicado al Señor, ¿verdad? Pero en su momento eso no pasó. Me recuerdo de que íbamos nosotros a las clases, solo fui una o dos veces porque qué era lo que pasaba. El guitarrista venía, se ponía a tocar y no nos decía nada, él empezaba a hacer solos, a querer tocar, y básicamente así que íbamos a aprender. Pues nada, ¿verdad? No íbamos a aprender nada, porque lo único que él hacía era una exhibición de lo que él podía, tal cual. Y eso básicamente viene y se relaciona a esto. ¿Por qué? Porque al final, a través de ese orgullo que ellos tenían de querer saber solo ellos, no querían transmitir eso a los demás. Y eso al final no trae nada bueno. ¿Por qué? Porque si Dios, yo sé de que digamos en su momento a mí básicamente me incomodó, vino y me hizo sentir bastante mal, a tal punto de que al final incluso hasta quería renunciar a mi deseo de tocar la guitarra. Pero al final por medio de mi mamá, de mi papá, empezamos a orar, y créanme de que pues Dios, digamos, que no hizo que no le tuviera ni siquiera ningún rencor ni nada en contra de esa persona, y Dios a través de su infinito poder hizo que pudiéramos aprender junto con mi hermano sin que nadie nos enseñara. Entonces Dios es bueno. Nosotros nos enfocamos a aprender nosotros, y Dios nos tuvo bastante misericordia. Al final Dios igual pone bastantes herramientas, está el internet, están las distintas guías que podemos uno comprar, y al final si uno tiene ese deseo y nos enfocamos primero que nada en Dios, vamos a poder alcanzarlo. Y es algo que tocó mi vida, y ustedes, digamos, o cualquiera que venga y no esté maduro en la palabra de Dios va a decir, bueno, pero si a mí me costó aprender a tocar guitarra, ¿por qué tengo que venir y yo enseñar a los demás? Si a mí me tocó duro, tuve que aprender duro, pasaron muchos años para poder aprender. Entonces cualquiera diría, no, yo también voy a hacer lo mismo, no quiero que los demás aprendan. Pero más sin embargo, Dios, como yo he visto de que Dios ha sido bueno conmigo, entonces ¿por qué yo no voy a hacer lo mismo, verdad? Y voy a venir y enseñar lo que Dios me ha dado por misericordia. Entonces, por eso es de que me he enfocado, o nos hemos enfocado mucho con mi familia, en si nosotros hemos alcanzado algo, ¿por qué no transmitirlo? Si al final algo que me ha servido mucho en todos los ámbitos es enseñando uno aprende. Con esa frase Dios ha tocado mucho mi vida, y al final si uno enseña, al final terminamos aprendiendo. Y al final, digamos, para no poner largo esa historia, digamos, Dios básicamente fue bueno, tuvimos un cambio como familia y regresamos a Verbo, y nosotros venimos a meternos al grupo de alabanza, y aquí notamos algo totalmente diferente. En su momento nosotros conocimos a una familia que fue de mucha bendición, que fue la familia Hernández, de Miguel Hernández, y sus hijos Cristian y Dani, que fueron personas totalmente distintas. Lo que ellos tenían ese deseo de aprender, eran alguien muy pilas, tenían mucho talento, y pudimos observar que la actitud era distinta. Ellos, ¿qué fue lo que hicieron con mi hermano y conmigo? Fue enseñarnos. Entonces se dan cuenta de que al final Dios puso todo en orden. Hay personas, vamos a topar con personas que sí tienen realmente, básicamente a Dios en su corazón, y ellos nos transmitieron ese aprendizaje que ellos tenían, y al final, por gloria y honra de Dios, estamos el día de hoy aquí junto con mi familia. Al final, si todo, como les digo, Dios hizo la obra, Dios en su misericordia nos alcanzó, ¿verdad? Y entonces Él básicamente vino y permitió de que no tuviéramos nosotros ningún tipo de rencor ni tampoco orgullo,
y pudimos venir y seguir adelante en el área de servicio que a mí pues me gusta, ¿verdad? Siguiente. Vamos a tener también unos puntos como consecuencia de la ambición egoísta. El punto número 1 dice, distorsiona nuestras prioridades, y para ello vamos a leer en Mateo 6:24, que nos dice, ninguno puede servir a todos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. ¿Qué nos está diciendo Dios en esta palabra? Está haciendo claro. Si nosotros venimos y a través de esa ambición nos enfocamos en algo, en una cosa que no es Dios, vamos a tener distintas prioridades. Básicamente van en esas prioridades y se van a chocar entre ellas, y no nos va a permitir alcanzar al final nada, ¿verdad? O servimos a Dios o servimos a nuestras riquezas. O podemos, y básicamente aquí Dios, ¿quién nos dice? Digamos, nuestras prioridades, si están mal enfocadas, digamos, vamos a alejarnos al final de cuentas de Dios. La ambición por riquezas puede reemplazar a Dios en nuestros corazones. Pero, sin embargo, venir y luchar por nuestros sueños no es algo malo, pero tomando en cuenta de que al final es una superación. Si nosotros cambiamos el chip bueno, no voy a ser ambicioso, no voy a enfocarme, sí quiero lograr algo, pero lo quiero lograr a través de una superación personal, pero de la mano con Dios, eso ya estamos hablando de otra cosa, ¿verdad? Que al final puedo venir a alcanzar el trabajo que tanto deseé, puedo venir a alcanzar el carro con el que tanto que soñé, pero sé que va a ser de la mano de Dios. Siguiente punto. Nos aleja de Dios y de las personas. Si nosotros venimos y al final tenemos esta ambición de egoísta, tenemos ese egoísmo en nuestros corazones, vamos a alejarnos de Dios. ¿Por qué? Porque vamos a venir y enfocarnos en prioridades, como podemos ver en el punto anterior, o enfocarnos en cosas materiales, y por medio de tanto ese enfoque, digamos, puedo ponerles un ejemplo. Si nos enfocamos solamente en el trabajo, ¿qué vamos a acarrear? Vamos a venir y vamos a alejarnos de Dios. ¿Por qué? Porque no vamos a poder venir a la iglesia. Puede llegar a tener un trabajo, digamos, donde me requiera de todos los días de la semana, los 7 días. Entonces me voy a alejar de Dios. Pero no solamente de Dios. ¿De qué vamos a alejarnos también? De nuestra familia. Y si se dan cuenta, nos vamos a alejar también de las personas a quienes amamos. Entonces, ¿qué pasa si nosotros descuidamos a nuestra familia? Pues vamos a tener, nuevamente caemos a lo que van a tener problemas, vamos a venir y a acarrear distintas consecuencias. De igual forma, si nos alejamos de Dios, sabemos de que lo que alcancemos va a ser temporal. Al final, como les decía, Dios en su misericordia puede permitir que alcancemos muchas cosas, puede permitir que alcancemos, como les decía, mucho dinero, puedo alcanzar el trabajo que tanto soñé, pero muy probablemente si sigo con el mismo camino en donde no pongo un stop, ¿qué puede venir y pasar? He conocido personas que de igual forma, por enfocarse tanto en algo, se terminan enfermando. Personas muy jóvenes que se enfocaron tanto en el estudio, tanto en el trabajo, ¿qué es lo que les pasa después? Se terminan enfermando. 27, 28, 29 años, pero bien enfermos de una crisis nerviosa, bien enfermos de que básicamente con muchos dolores de cabeza, enfermos, y al final, si se dan cuenta, son personas que son muy jóvenes, que sí, alcanzaron un estatus, alcanzaron algo, pero al final se les va a terminar pronto. ¿Por qué? Porque no pusieron un stop. Es bueno siempre tomar un respiro, tomar esa pausa y decir, bueno, entonces, tengo lo que tengo, gracias a Dios, pero pongo ese stop y entonces me enfoco en otras cosas, que sería, primero que nada, enfocarme en Dios. Segundo, puedo venir y compartir con mi familia, y al final hacer cosas que también tengan una distracción, y podemos venir también utilizar la palabra de Dios como una especie de distracción, y al final vamos a terminar aprendiendo más. Puedo venir y tomar un tiempo en mi vida para poder leer la palabra de Dios por lo menos unos 15 minutos a media hora. Allá puse un stop a mi rutina, allá hice un cambio en mi vida. Y al final, si se dan cuenta, en la iglesia tenemos también grupos de lectura, en donde podemos venir y semana a semana poder venir y tomar ese respiro para poder leer la palabra de Dios. Al final de cuentas podemos con 10, 15, 20, 30 minutos de la lectura de la palabra de Dios, Dios nos va a permitir aprender mucho más, nos va a servir como un respiro para nuestras vidas, para nuestra rutina, y vamos a venir y tener a Dios como nuestra prioridad. ¿Qué sucede, digamos, de igual forma si... les pongo un ejemplo, en mi caso, si no tengo ese respiro, digamos, en el trabajo, nosotros lastimosamente viajamos a
a la capital y ustedes saben de que es un caos, ¿verdad? No sé quién de ustedes viaja todos los días a la capital o por lo menos viaja algún día, un día a la semana a la capital. ¿Ninguno? Ustedes saben de que esta semana fue un total caos, ¿verdad? ¿Qué sucede con el tráfico, verdad? De igual forma, si nosotros no tomamos ese respiro, hasta nos terminamos irritando, nos terminamos estando molestos todo el tiempo. Pero como les digo, al final Dios pone, en su infinita misericordia, nos pone herramientas para poder venir y tomar esos respiros, tomar ese cambio en nuestra rutina, ¿verdad? Nosotros con mis hermanos pasamos bastante tiempo en tráfico, a pesar de que nosotros vengamos y madruguemos. Pero al final de todo, digamos, gracias a Dios, pues tenemos empleo, ¿verdad? Al final tenemos que ver siempre lo bueno a las cosas. Hay personas que muy probablemente no tengan trabajo, ¿verdad? Entonces tenemos que ser siempre agradecidos y al final tenemos que venir y acercarnos a Dios. Dios nos pone muchas herramientas. En ese momento de tráfico puedo venir y leerle la palabra de Dios. Entonces ahí cumplo mi lectura de la semana y ahí al final básicamente ya no me enfoqué en algo que solo voy a manejar por ir al trabajo, sino que también si Dios me permite venir y poder leer la palabra de Dios o orarle a Él mientras estoy en el tráfico, pues buenísimo, ¿verdad? Al final Dios nos pone en distintas circunstancias para que podamos aprovecharlas. Siguiente punto. Trae destrucción en lugar de bendición. Y para ello vamos a leer 1 Timoteo 6, 9, 10, que nos dice: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Básicamente aquí nos está diciendo de que el problema definitivamente no es el dinero, sino que es la ambición al poder y la ambición a poder alcanzarlo, ¿verdad? ¿Qué sucede? No sé si ustedes ven noticias o leen en internet qué es lo que sucede con los países que están en guerra. ¿Ustedes por qué creen de que están en guerra? Por poder, por esa ambición a querer más. Al final de cuentas, la ambición a querer más poder, querer más dinero, nos termina destruyendo a nosotros mismos. Ustedes pueden observar en las noticias que hay muchos países que están todo el tiempo en guerra. Y están en guerra muy probablemente porque quieren quieren las tierras del otro, quieren los recursos del otro, porque hay muchos países, digamos, en donde son muy bendecidos con temas de petróleo, pero si ustedes pueden observar, al final los demás países quieren tener eso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Terminan teniendo conflictos, terminan en guerras y se terminan destruyendo. Y tristemente al final, a lo que alcanzan, al final terminan perdiendo más. ¿Por qué? Porque se pierden vidas. Porque para alcanzar ese poder se pasan llevando a muchas personas, terminan lastimando a muchas familias, a muchas personas. En su momento, si ustedes pueden observar, se pierden vidas, ¿verdad? Por temas de poder y de dinero. Y al final, como la misma palabra de Dios nos dice, ¿verdad? La codicia nos puede llevar a la ruina. Y eso no solo como personas, sino también como país, como sociedad, ¿verdad? Si nosotros somos avariciosos y somos codiciosos, terminamos yendo nosotros mismos a la ruina. Siguiente, por favor. ¿Cómo evitar la ambición egoísta? Dios en su infinita misericordia nos va a dar unos puntos en donde podemos venir y evitar esa ambición, ¿verdad? Primero que nada, y la más importante, creo que cada uno de ustedes ya la conoce, es buscar primero el reino de Dios. ¿Qué es lo que nos dice Dios? Que lo busquemos a Él y todo lo demás va a ser por añadidura. Entonces, ahí vamos a evitar nosotros tener esa ambición, ese egoísmo, porque vamos a tener a Dios como centro de nuestras vidas. Dios como centro de mi vida va a permitirme alcanzar todo lo que yo desee, pero lo voy a hacer de la mano de Él. Y no voy a tener que venir y pasarme llevando a personas, va a tener que pasar golpeando a mi hermano para poder alcanzarlo. Como lo pudieron observar ustedes, al final, lastimosamente, el ser humano es egoísta. Incluso en nuestra cultura como guatemaltecos, como ustedes han escuchado, imagino comentarios donde dice el guatemalteco es egoísta. ¿Por qué? Porque si veo que alguien se está superando, ¿qué es lo que hago en vez de apoyarlo, de levantarlo, de impulsarlo? ¿Qué hacemos? Hablar mal de él, de que de plano él tiene mucho dinero porque hace cosas ilícitas, o alcanzó el trabajo que tuvo. ¿Por qué? Porque por chismes, por cuello. Pero no es necesariamente, ¿verdad? Sí, hay muchas personas que lograron alcanzar lo que tienen con ayuda de Dios, poniendo a Dios en el centro, y al final vamos a poder alcanzar todo esto. Pero lastimosamente, como les digo, venimos y lastimamos a nuestros hermanos, a nuestras personas conocidas con nuestra boca, ¿verdad? Al final de cuentas, ese egoísmo viene y como les repito,
lastima, ¿verdad? No, me recuerdo en su momento algo bastante gracioso con mi familia, de que en su momento, digamos, antes de que nosotros empezáramos a trabajar, pues no teníamos solo un carro que era el de mi papá, pero me recuerdo de que gracias a Dios luego ya pude comprar yo mi carro con el tiempo. ¿Y qué fue lo que escuchamos en los comentarios de nuestros vecinos? Estos cuates se metieron a cosas malas. De plano saber qué están haciendo porque muy rápido compraron un carro. El hijo de la señora tiene 19, 20 años, pero ya compró un carro. De plano saber en qué cosas peligrosas anda. ¿Ustedes qué pueden observar con eso? Que al final hay un egoísmo, ¿verdad? Ellos no están conformes con lo que Dios les ha dado, que tienen que venir y criticar a los demás para poder sentirse bien. Y eso, a final de cuentas, ¿a quiénes lastima? ¿Ustedes creen de que nos lastima a nosotros como de quienes hablaron? Pues no, ¿verdad? Porque nosotros estamos claros de que pues Dios está con nosotros y lo que hemos alcanzado es por gracias a la misericordia de Dios, pero se terminan lastimando ellos mismos. Al final, en vez de enfocarse en lo que ellos pudieran alcanzar como familia, como hijos, se enfocan en venir y criticar a los demás. O sea, en realidad están perdiendo el tiempo, ¿verdad? Porque ellos en ese tiempo que se dedican a criticar, a los chismes, pudieran enfocarse mejor a buscar de Dios, a trabajar más, a esforzarse más, y al final de cuentas ellos van a poder alcanzar lo mismo o incluso mucho más, porque Dios es misericordioso para todos, ¿verdad? En el siguiente punto, servir en lugar de solo buscar ser servido. Esto es un punto que incluso puede llegar a ser bastante difícil. ¿Por qué? Porque a nosotros, obviamente, ¿qué nos va a gustar más? Servir, menguar para alguien más o venir y que nos sirvan. Obviamente es más fácil que nos sirvan. Es más fácil de que, bueno, si aquel puede venir a hacerlo, que lo haga para mí. Pero en su palabra Dios nos dice que es mejor servir. Incluso que podemos observar en los ejemplos de la Biblia. Para ello vamos a leer Mateo 10:45, que nos dice, ahí vamos a leer el principal y el único ejemplo a quienes debemos seguir. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, ¿qué podemos entender en la palabra de Dios? Si Jesús, quien era Rey, quien era el Hijo de Dios, quien podía tenerlo todo, Él se dedicó a servirle a los demás, ¿por qué no nosotros? ¿Por qué nosotros tener ese orgullo de no servir a los demás? ¿Por qué tener nosotros ese orgullo, tener ese egoísmo y no servir? Si tenemos ahí bien claro en la palabra de Dios, que Dios básicamente a través de su Hijo vino a servirnos, y no solo vino a servirnos, sino que vino a dar su vida por nosotros. O sea, es por Jesús que nosotros tenemos el perdón de nuestros pecados. Entonces, si se dan cuenta, si Dios hizo ese gran sacrificio a través de Jesús, ¿por qué nosotros no la tenemos más fácil? Si Dios no nos requiere que vengamos y tengamos que dar la vida por los demás. Dios no nos requiere que tengamos que dar la vida por obtener algo, sino que al contrario, a través de su sacrificio, ¿qué nos dio? ¿Qué fue la gran promesa que nos dio Dios? Que tenemos el perdón de nuestros pecados, que vamos a poder alcanzar la salvación a través de seguir un camino enfocado en el camino de Jesús. Nosotros tenemos el ejemplo, el único ejemplo que es Jesús. Dios ya no la puso, obviamente es fácil decirlo, Dios no la puso fácil, pero sabemos de que no es fácil. El camino de nosotros como humanos, como cristianos, es bien complicado, porque al final, obviamente, nuestro deseo carnal va a venir y que vamos a poder cometer errores. Claro que vamos a cometer errores, digamos, en su momento nosotros vamos a tener, aunque sea un mínimo sentimiento de egoísmo o un sentimiento de orgullo, porque es normal. Al final de todo, nosotros pues somos humanos y estamos hechos para venir y obviamente cometer errores, pero también estamos hechos para venir y servirle a Dios. Y si enfocamos nuestro corazón en Dios y en la salvación que Dios nos puede dar, todos esos errores deberían de disminuir. Si nosotros nos enfocamos a seguir el camino que Dios pone para nuestras vidas, los errores deberían de disminuir y vamos a básicamente a evitar todo eso malo que podamos cometer, y lo vamos a cambiar a través de bendiciones para hacer de bendición y servir a los demás. Es muy bonito, digamos, de cuando ya nosotros entendemos que el servicio es primero. Ustedes pueden observar un claro ejemplo aquí en la iglesia. Ustedes conocen a los sugieres. Ustedes saben, digamos, el sacrificio que ellos tienen que hacer todos los días domingos. Ellos tienen que venir y antes de que todos nosotros encontremos la iglesia ya limpia, los baños limpios, ellos desde las 7 de la mañana ya están aquí.
Entonces ellos ya están sirviéndonos a nosotros sin que nosotros tengamos que verlos. Y al final de cuentas, ellos en su corazón saben de que no necesitan un agradecimiento de nosotros, un agradecimiento de Ángel, sino que al final, ¿qué están haciendo ellos? Sirviéndole a Dios. Su servicio, ¿por quién está siendo visto? Por Dios. Entonces ya esa semilla que están ellos haciendo con su servicio todos los días domingo, ya están sirviendo, están poniendo su granito de arena para venir y que nosotros necesitamos cómodos, ¿verdad? Y al final ese servicio que ellos hacen, lo hacen para Dios. Y Dios está agradecido con ellos y sé que Dios los va a bendecir. Y así también con cada uno de los ministerios que pueden venir y tener en la iglesia y servir. Porque también tenemos distintos servicios, digamos, también tenemos un servicio o un ministerio que tampoco es tan visto, que es el tema de la intercesión. Ustedes conocen de que existe un ministerio de intercesión. Levante la mano, ¿quién lo conoce? Y hay quienes no lo conocen, básicamente es un grupo de hermanos que varias noches a la semana se dedican a orar. Entonces ellos básicamente en un conjunto se vienen y se unen en oración y oran por cada uno de nosotros. ¿Y qué están haciendo ellos? Pues servir. Ellos están sirviendo, entonces ellos están buscando primero que nada servir en lugar de ser servidos. Ellos no necesitan venir y que ustedes sepan de que están orando por cada uno de ustedes. Al final, igual forma, quienes no lo saben, en los horarios de diezmos pueden ustedes poner sus peticiones y los hermanos con mucha felicidad y con mucha, básicamente con mucha armonía van a poder venir y orar por ustedes. Ellos van a dedicar bastantes días a la semana para poder orar por cada una de nuestras peticiones. Entonces, y ellos al final están siendo bendecidos, ¿verdad? ¿Quién nos está viendo a ellos? Pues Dios, ¿verdad? Y no es necesario de estar en un grupo de un ministerio también para servir. Dios nos permite y nos da la oportunidad de servir también a los demás fuera de la iglesia. De igual forma, si nosotros podemos servirle a alguien en nuestro trabajo, podemos servirle a alguien en nuestros estudios, Dios se va a alegrar de igual manera que sirvamos en la iglesia. Entonces no es necesario que digamos, lástima, no sirvo en la iglesia porque no tengo tiempo, pero si puedo servir a los demás hablándoles de Dios por menos unos minutos al día o venir, de igual forma sé que alguien está necesitado y Dios me pone la opción, digamos, de poder ayudarle, no sé, económicamente, con víveres, con lo que sea. De igual forma estamos sirviendo y no estamos siendo ambiciosos, tampoco estamos siendo egoístas, estamos siendo usados por medio de Dios, ¿verdad? Entonces vamos de igual forma a continuar en el tercer punto que nos dice tener una mentalidad de mayordomía y no de posesión. Y para ello vamos a leer en Primera de Corintios 4:2, que nos dice: ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. ¿Y qué nos dice esto? Todo lo que tenemos nos ha sido confiado por Dios, entonces tenemos que ser básicamente buenos administradores. Tenemos que tener una buena mayordomía y una mayordomía enfocada en los principios de Dios y no de posesión. Porque bien puede ser fácil, digamos, en donde puedo venir a alcanzar todo, pero sabemos de que al final ese todo que alcancemos no es de nosotros, es de Dios. Si tenemos eso bien claro en nuestras vidas, vamos a poder seguir alcanzando más. No va a haber un límite para nosotros, porque Dios en su infinita misericordia va a venir y se va a seguir bendiciéndonos. Como les repetía, digamos, si Dios al final de cuentas sabemos de que Él es el Rey de todo y Él es todopoderoso, ¿ustedes creen que nosotros como hijos no podemos alcanzar todo lo que nosotros nos propongamos? Pues claro que sí. Al final de cuentas, todos somos hijos de Dios, entonces Dios va a tener esa misericordia para que alcancemos lo que nosotros realmente queremos, pero siempre teniendo en cuenta esa mentalidad de mayordomía, una mentalidad de no voy a alcanzar eso destruyendo a los demás, pasando encima de alguien, sino voy a venir y ser un buen mayordomo y voy a tener básicamente un corazón alegre por medio de Dios, ¿verdad? Un corazón humilde, un corazón de servidor, un corazón en donde Dios se va a alegrar de nuestras vidas. Entonces, de igual forma, como les repetía, es bien complejo. Lastimosamente, nuestro alrededor no nos la va a poner no la va a poner fácil. De igual forma, les voy a comentar un ejemplo, digamos, de algo que también me sucedió y fue bastante reciente. Eso pasó de igual forma en el ámbito laboral, en mi caso. Digamos de que yo tengo un trabajo, gracias a Dios, estoy trabajando
ahí, ¿verdad? Porque Dios ha tenido misericordia en mi vida, pero Dios vino y en su momento me dio una oportunidad de poder venir y crecer en otro lugar. Y básicamente fue un tema bien complicado donde tuve que pensar, orarle a Dios. Y en su momento, cuando me sentí listo, aparentemente, vine y presenté mi renuncia. Presenté mi renuncia sin esperar nada a cambio, sino que tomando en cuenta de que quería un cambio para mi vida. Pero como les decía, a pesar de que había orado, yo dije que lo tenía claro. De igual forma, bueno, presenté mi renuncia. Vinieron los de mi actual trabajo y qué fue lo que tuvieron, digamos, la reacción que tuvieron fue como, a la hora no, vos Michael vas a venir y realmente nos vas a afectar, ¿verdad? Porque ahorita tenemos un montón de proyectos, nos vas a afectar, entonces no te tomamos tu renuncia de momento, dejarnos de que lo evaluemos con las autoridades. Y yo como, bueno, está bien, ¿va? No me voy a cerrar a esa oportunidad, ¿verdad? Bueno, entonces pasaron unos días y yo como, bueno, tengo que venir y tomar una decisión rápido, ¿verdad? Entonces vine yo y fui a platicar con las autoridades y les dije, miren ustedes, entonces, ¿qué decisión tienen? Mira, te vamos a negociar, queremos que te quedes. Entonces, mira, te ofrecemos lo mismo que te están ofreciendo allá y aquí te vamos a dar un puesto en donde vos podás desarrollarte más como profesional. Ahí fue como, la verdad. Entonces, si yo en teoría lo tenía claro, ahí ya me hicieron dudar, ¿verdad? Entonces, nuevamente tuve que venir y recorrer a orar a Dios, ¿verdad? Y a buscar consejo. Busqué consejo con mis papás. Igual forma, como les digo, busqué consejo primero que nada también en Dios, ¿verdad? Vamos a orar, que Dios, ¿qué es lo que tú tienes para mi vida? ¿Qué decisión tengo que tomar ahora? Si ya lo tenía supuestamente claro, ¿verdad? Entonces vino Dios y me dio más tranquilidad, me dio bastante más paz quedarme donde estaba actualmente. Entonces no me cambié, me quedé ahí. Pero esa decisión que yo tomé tuvo al final una consecuencia, digamos, pero yo sé que no fue por mi culpa, sino que también por la ambición, ahorita van a entender ustedes, por la ambición de alguien. Vino entonces un compañero mío que teníamos el mismo puesto, estábamos trabajando lo mismo. Al ver eso, ¿qué creen de que fue lo que pasó? Digamos, él vino, se sintió, pero tomó una actitud, para mí no fue la mejor. Entonces él, ¿qué empezó a hacer? Así, primero que nada, solo escuchó eso, se levantó, fue a gritarle al jefe y fue a decirle, mira, yo sé lo mismo que aquel, incluso yo sé hasta más, entonces ¿por qué a mí no me hace el mismo aumento que él le vas a dar? ¿Ustedes creen de que esa actitud, al final de cuentas, si usted le habla así a su jefe, ¿qué creen de que van a hacer? Con él todavía tuvieron así como que un cacho no sé, ellos fueron todavía bastante profesionales y todavía le dijeron como, mira, tu actitud no es buena, pero no, mejor tranquilo, va, tranquilízate, en su momento vas a poder obtener lo mismo, pero tranquilo. Y vino él y ¿qué fue lo primero que hizo? Pues renunció y se fue. Gracias a Dios pues consiguió algo mejor, pero se fue. Pero qué enseñanza igual pude llegar a obtener de esto, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó? Él tuvo envidia, básicamente fue ambicioso y se pasó llevando a los demás, incluso me pasó llevando a mí de corbata. ¿Por qué? Porque lo primero que hizo fue hablar mal de mí, que porque él definitivamente era mucho mejor y porque no le daban lo mismo que a mí. Pero ustedes pueden observar ahí que hay dos actitudes distintas. Cómo uno puede alcanzar algo sin necesidad de pelear o pasarse llevando a alguien, sino por pura misericordia de Dios. Y hay alguien que básicamente, o la otra actitud, que es pasarse llevando a alguien por comentarios, por creerse más que los demás, y al final de eso no es de bendición, ¿verdad? Él, pues gracias a Dios pudo alcanzar lo que quería en otro lugar, pero básicamente se terminó haciendo enemigos de todos los del trabajo, ¿verdad? Y me pasó llevando a mí. Pero obviamente Dios me ha dado la madurez necesaria para entender y yo nunca, en ningún momento me enojé con él, a pesar de que teníamos confianza y él pudo haberme platicado, dialogado. Él tomó la actitud y fue no, yo quiero lo mismo, quiero algo mejor y me paso llevando a todos. Pero nosotros, ¿qué enseñanza también nos puede dejar esto? Definitivamente él en el lugar donde estamos pues se cerró las puertas, ¿verdad? Obviamente se hizo enemigo de los jefes. Los jefes llegaron como que harán qué mal profesional, ¿verdad? Porque tomó una actitud que ni siquiera se pudo esperar, ¿verdad? Solo renunciar, se fue y dejó todo tirado, ¿verdad? Entonces ahí podemos darnos cuenta nosotros de que si tenemos una ambición desmedida o el deseo de querer ser más que alguien, va al final y traer sus consecuencias. Pues primero Dios no, ¿verdad? Yo le pido a Dios de que no le pase esto a él, ¿verdad? A esta persona. Pero sabemos de que es mucho mejor agradar al corazón de Dios a través de una buena actitud, de una actitud de donde seamos humildes, ¿verdad? Si al final de cuentas
como les decía, vamos a poder alcanzar lo que nosotros soñamos, lo que nosotros anhelamos, pero primero que nada tenemos que estar enfocados en que va a ser primero por Dios. Si Dios en su misericordia nos lo va a dar, no tengo que correr ansias, ¿verdad? No tengo que venir y estar apresurado quiero ese cambio, necesito ya eso, que necesito ya y lo necesito ya. No, ¿verdad? Porque eso nos va a venir y al final vamos a tomar malas decisiones. Vamos a tomar malas decisiones si solo tenemos ese enfoque en egoísmo, ese enfoque solo en la ambición, en querer alcanzarlo sin mirar a los demás o sin mirar hacia un lado, ¿verdad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado de que esa ambición no nos perjudique, ¿verdad? No nos perjudique a nosotros mismos, tal vez nosotros no nos vamos a dar cuenta, pero vamos a pasar perjudicando a los demás, ¿verdad? Y eso mismo puede, como les repito, puede ser en distintos ámbitos, ¿verdad? Puede ser a quienes estudian, pues en los estudios. Al final, el egoísmo va a estar en todos lados. Pero nosotros como hijos de Dios, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues ser luz, ¿verdad? Nosotros no vamos a ser egoístas. Si Dios nos da la oportunidad de enseñarle a los demás, enseñémoslo. Sí, como les repito, por experiencia propia, sé que enseñando se aprende. Entonces, con eso, pues al final Dios va a tener misericordia en nosotros y vamos a poder seguir alcanzando más, ¿verdad? Y vamos al final ser servidores de Él. Vamos a poder ser luz a donde quiera que nos movamos. Entonces, siguiente, por favor. Ya para ir terminando, ahí tenemos una pequeña conclusión que nos dice, la ambición en sí misma pues no es mala, pero si la enfocamos en un deseo de superación, obviamente de la mano de Dios, ¿verdad? Entonces no va a ser mala, pero sin embargo, cuando se convierte en egoísmo, nos aleja de Él y nos va a alejar también de las demás personas. La Biblia nos dice o nos llama a vivir con propósito, a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y a final de cuentas todo va a venir por añadidura, y a poner nuestras ambiciones al servicio de su gloria. Jesús nos dejó el mejor ejemplo, como podemos ver. Su deseo era hacer la voluntad del Padre y no la suya propia. También podemos leer ahí Juan 6:38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y nosotros, cada uno de nosotros, ¿ustedes creen de cuál es la voluntad para cada uno de nosotros, o para la voluntad de Dios para nuestras vidas? Que nosotros vengamos y hagamos para lo cual se nos ha sido enviado, que ha sido vivir con propósito, vivir con un propósito y vivir conforme a la voluntad de Él, ¿verdad? Siguiendo el ejemplo que al final es de nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro máximo ejemplo a seguir. Entonces, si nosotros venimos y tenemos ese corazón humilde y sabemos de que primero que nada no somos nada sin Él, ¿verdad? Dios va a venir y enfocarse en nosotros, va a venir y el corazón de Mirza es un corazón conforme al mío, ¿verdad? Entonces la voy a bendecir. Si un corazón, digamos, de Randall, porque en su servicio hace un servicio humilde para Dios, yo lo voy a bendecir. Dios, si nosotros damos cuenta, va a tener en su misericordia y vamos a venir y ser alcanzados por las bendiciones de Él. Entonces enfoquemos siempre nuestra mirada a Dios primero que nada, y luego enfoquemos nuestra mirada a aquello que nosotros decimos, ¿verdad? Al final Dios, como les repito, es Dios todopoderoso. Nosotros, como hijos suyos, vamos a poder alcanzar todo lo que nos propongamos. Y al final de cuentas Dios nos lo va a dar, ¿verdad? Pero siempre de la mano de Él. Nuestro propósito tiene que ser no alejarnos de su mano, no alejarnos de ese llamado que Él tiene para cada uno de nosotros, ¿verdad? Que es servir, que es venir y predicar su palabra, que es venir y vivir conforme a su gracia y a su voluntad, ¿verdad? Entonces eso es lo que Dios tiene para cada uno de nosotros el día de hoy, y les pido de que en este momento pues, nos pongamos de pie. Vamos a hacer una oración. De igual forma, la primera pregunta que nosotros pudimos saber, ¿qué ambición tenemos en nuestras vidas? ¿Será que yo tengo un enfoque en donde solo lo que me importa es mi trabajo, o solo lo que me importa es hacer dinero, solo lo que me importa es venir y tener muchos estudios para poder saber más que los demás? ¿O lo que me importa es venir y tener un trabajo para bendecir a mi familia, tener un trabajo para bendecir a los demás, para bendecirme a mí, tener estudios para venir y que esos estudios sean de bendición para mi sociedad? ¿Se dan cuenta? Son distintos enfoques, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, respondámonos esta pregunta cada uno de nosotros, ¿verdad? Nuestra ambición o nuestra mirada está puesta primero que nada en Dios o en algo material. Entonces, pidámosle a Él, ¿verdad? Entonces, en este momento vamos a orar. Padre,
Mi Dios, primero que nada, te damos gracias, Padre, por permitirnos estar hoy aquí, mi Dios. Te damos gracias porque en tu finita misericordia, Dios, nos permites, Padre, estar un día más aquí, Padre, para adorarte, para alabarte, Padre, para escuchar más de ti, mi Dios. Te damos gracias porque nos das esa oportunidad, Padre. Sabemos de que en muchos lugares esa oportunidad ni siquiera la tienen, Padre, pero tú eres misericordioso con nosotros y nos permites, Padre Celestial, poder reunirnos juntos, poder venir y servirnos, Padre, los unos a los otros, Padre, y servirte primero que nada también a ti, mi Dios. Te damos gracias por esa oportunidad, por esa bendición que nos das, Padre. Sabemos, mi Dios, de que tú tienes un propósito para cada uno de nosotros, Padre. Tú tienes desde que nacimos, Padre, hasta nuestros últimos días, tú tienes un propósito para cada uno de nosotros, Padre. Te pedimos en este momento, Padre, de que seas tú quien en tu infinita misericordia, mi Dios, nos alcance, Padre. Que seas tú quien nos ayude, mi Dios, a poder tomarnos primero que nada de la mano a ti, mi Dios, poder venir y seguir ese ejemplo que tenemos en tu palabra, Padre. Te pedimos, mi Dios, de que seas tú quien, por favor, nos ayude a poder ser luz a donde quiera que vayamos, Padre, que podamos venir y ser de servicio para los demás, Padre. Te pedimos, mi Dios, que siempre bendigas a cada uno de los que estamos hoy aquí presentes, mi Dios. Te pedimos, Padre Celestial, de que sabemos de que tener sueños, tener propósitos no es malo, mi Dios, si están enfocados en ti primero, Padre, sabiendo de que no es por nuestras fuerzas, sabiendo que lo que vamos a alcanzar no va a ser porque seamos buenos, Dios, sino que va a ser porque tú tienes misericordia de nosotros, Padre. Te damos gracias, mi Dios. Te pedimos de que si hay aquí personas de que no tienen un empleo, Padre, que seas tú quien se los provea, mi Dios. Si ves aquí, Padre, que hay personas de que necesitan algo, Padre, que tienen un sueño, que tienen un anhelo, Padre, que seas tú quien en tu infinita misericordia que los ayude, mi Dios, a alcanzarlo, Padre. Que si hay personas aquí que están estudiando, que seas tú quien nos bendigas, Padre, que seas tú quien les dé sabiduría para poder alcanzar todo lo que se propongan, mi Dios. Te ponemos todas nuestras vidas en tus manos, Padre. Te pedimos, Padre, que nos permitas poder ser de ejemplo para los demás, Padre, que podamos servir antes que ser servidos, Padre. Te damos gracias porque sabemos de que tú estás hoy con nosotros, Padre. Sabemos de que tú eres de bendición para cada uno de nuestras vidas, Padre, y que pues esa bendición que podamos alcanzar el día de hoy y siempre podamos transmitir a los demás, mi Dios. A ti siempre te damos toda gloria, a ti te damos toda honra, y Padre Celestial, es a ti a quien alabamos y servimos hoy y siempre, Padre. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.